creo que si tú te planteas como que darle una riqueza más a la vida de tu hijo, te debes de quedar aquí, porque se pierde identidad. En Quito se pierde identidad. Y ahorita acabamos de mirar un pequeño corte de la película Boba, ¿no? Donde está usted hablando con su mamá, ¿no? Así, explíquenos un poquito de esa escena, así más o menos, qué de especial le pareció. Eh, bueno, es una escena bien fuerte para mí, ¿no? Ajá. Porque si bien la película tiene algunas partes que son de ficción, nosotros decidimos que las entrevistas con las personas cercanas a nosotros sean documentadas, Yeah. ¿no? Ah, ok. Y, o sea, sí es bien especial porque, o sea, hay un montón de cosas que a pesar de que yo todo el tiempo le estoy preguntando a mi mamá y Ajá. sabemos cómo es la historia de cómo ella se vino a vivir a Ecuador y eso, hay cosas que en la entrevista salieron y que yo no me esperaba. Ah, Por ejemplo, hay una parte en la que mi mamá dice que ella cuando llegó no se puso anaco ajá. porque mi papá no le dejó. Yo eso no sabía, Yeah. y eso salió en la entrevista. Y entonces, claro, es un poco complicado llegar a este espacio que es muy íntimo entre mi mamá y yo, donde ella me está contando lo Yeah. que sintió, lo que vivió, por qué decidió quedarse, Ujú. y tener la cámara y el equipo de gente que está Sí, ahí, ¿no? ¿no? Entonces eso sí es un trabajo fuerte, porque es un momento muy íntimo. Yo creo que al Hoshi le pasó lo mismo cuando hizo la entrevista con sus papás, ¿no? Ajá. Sí, ¿no? Pues esas son cosas así, digamos, personales y especialmente si está hablando como del verdadero papá o como verdadero mamá es incluso más difícil, ¿no? Claro. No son actores, es algo más real. Y entonces, de la película hablemos un poquito más de, por ejemplo, ¿cuáles son el futuro de Guau ahorita? Lo que nosotros queremos hacer es mandar a festivales, Claro. participar en todos los festivales que se sea pueda. posible. Y ¿Y acá en Ecuador cuándo se podrá ver el trabajo final? esperamos que a principios del próximo año. Qué bueno. Y entonces ahora, antes de finalizar, queríamos saber un poquito más de Citlali, ¿no? Citlali es nombre Náhuatl. náhuatl, Sí, es mexicano. ¿no? Ujú. Y significa Estrella. estrella, ¿verdad? Sí, dicen, o sea, leí una notita que decía que las estrellas para los aztecas son como el primer mundo. Ujú. O sea, nosotros antes de venir a la Tierra estamos en una estrella. Yeah. Entonces, desde el primer espacio donde estamos es Citlali. Ah, Luego venimos a la Tierra. qué bonito nombre. Wow, Citlali. Y se ha ido a México, ¿no? Sí, ¿Conoce México? he ido 2 veces, Sí. 2 veces. Y no le gusta México. Sí, me gusta mucho, ¿Sí? sí. ¿Piensa ir a vivir a México alguna vez? Para siempre no creo, pero sí me gustaría ir a vivir tal vez 1 o 2 años, Ujú. pero sobre todo me gustaría ir para encontrar La otra parte. la otra mitad mía, Sí, sí, porque sí. yo nací aquí, viví aquí, y todas las referencias de México que yo tengo son por el trabajo grande que ha hecho mi mamá en mantenernos cercanos a la Yeah. familia y al país mismo, ¿no? Pero ahora ya necesito yo ir y encontrarme allá. Qué chévere. Y también, Citlali, ahí vi una vez en una revista, ¿no? Un artículo que usted también fue reina o madrina de Cotacachi. La Reina, reina, sí, ¿no? reina de La Cotacachi. primera reina, digamos, Indígena. indígena de Cotacachi, ¿no? Ujú. ¿Cómo estuvo la experiencia? Bueno, es un tema un poco complicado para mí porque yo tengo mis críticas serias sobre los reinados de belleza, Yeah. ¿no? ¿Ahora o antes? Sobre todo ahora, o sea, Yeah. ahora sí. Antes tal vez un poco menos tenía como no una idea no muy clara, pero ahora sí, Yeah. más bien estoy en contra, ¿no? De que se hagan reinados de belleza. Y claro, es un poco complicado porque yo estoy en contra, pero yo fui una Ah. reina de Cotacachi.
Pero, a ver, yo creo que en Cotacachi se han dado momentos importantes en relación a la participación de la comunidad quichua. Hay una organización bastante grande que es la UNORCAC, que abarca las 44 comunidades de Cotacachi y que ha tenido una participación bastante fuerte políticamente en el cantón, ¿no? Y entonces creo que estos espacios como los reinados, si bien no es algo que nosotros estemos buscando, o sea, no es que la UNORCAC se haya planteado tener una reina indígena, nunca, ¿no? Porque es un espacio bastante... o sea, no es un espacio, serio, no es un espacio tan importante, pero creo que en el momento en el que se dio esto, sí marcó un precedente, ¿no? O sea, de que el espacio de los reinados siempre había sido una cosa más de élite, más súper mestiza además, entonces creo que no estaba tan mal pensar en que era un espacio que también nosotros podíamos llegar. Yo no fui la primera candidata indígena, antes estuvo ya Elena Maigua, ella fue señorita patronato, o sea, quedó en segundo lugar, pero creo que ahí pasó algo interesante y es que todos los que asistieron a la coronación se quedaron con la sensación de que Elena había ganado, porque en realidad hizo un papel excelente, ¿no? Después de ella también... esa historia. Sí, entonces, bueno, así un poco se empezó a marcar eso. Luego estuvo Patricia Morales, también fue candidata, igual fue señorita patronato, y después de eso ya vine yo. Igual yo no, primero estaba bastante guambra como para tener así una reflexión sobre el reinado, pero yo tampoco es que entré y dije, ay, voy a ganar y voy a ser la reina de Cotacachi, no, nunca fue esa mi objetivo final, no, sino participar y participar bien, y nada, pues ahí gané. Y, o sea, después de haberlo vivido mismo, yo sí, o sea, tal vez a partir de eso ya vienen un poco más mi reflexión crítica sobre lo que son los reinados, ¿no? O sea, no es un espacio representativo de mujeres. No es que una mujer llegue a hacer algo más por ser reina, ¿no? Bueno, entonces, muchas gracias, Tati, por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Gracias por la invitación. Y deseamos lo mejor en la película Guagua y en todo lo que esté planeado para el futuro, ¿ya? Y nos veremos hasta la próxima. Kayakam. Hasta Kayakam.